esto se graba, pero no se hace nada con esto hasta que al final del proceso se toma una decisión. Entonces, simplemente para tener el registro, si no te molesta, el registro audiovisual. Al contrario, les agradezco. A mí también me serviría tener esto de... Bueno, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este acto académico en el cual la candidata miembro al Instituto Paraguayo, candidata a miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, la doctora Laura Whittingslow, siguiendo lo establecido en el reglamento de admisión del IPDC, así como en nuestros propios estatutos, nos va a dar, ante todo el IPDC, ante el pleno del IPDC, ante las personas que quieran sumarse, una disertación académica donde ella va a tener aproximadamente 40 a 45 minutos para exponer, seguido de un tiempo igual para responder a las preguntas que le quieran formular los miembros del comité de evaluación que nos acompañan, así como los demás miembros del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Quiero agradecer muy especialmente a Laura por su predisposición, así como por su interés a formar parte del instituto. Ella fue propuesta por quien les habla, así como por Giovanna Parini. Es así, ¿verdad? Giovanna fue tu otra proponente. Lastimosamente, Giovanna se excusó por razones laborales, así que no nos va a poder acompañar. Y quiero destacar también la presencia de los doctores, la doctora Josefina Zapena, el doctor Gustavo Bóveda y el doctor Jorge Silvero, quienes son los integrantes del Comité de Evaluación Independiente, que posteriormente a esta disertación van a elevar un informe a la comisión directiva, un informe de carácter académico sobre la disertación para que se tome la decisión que corresponda con relación a esta postulación. Entonces, sin más que añadir, simplemente quiero, para las personas que no conocen a Laura, refrescar un poquito quién es Laura, cuál es su currículum. Ella es abogada, egresada de la Universidad Católica con promedio 4,88, que como ustedes saben es un promedio altísimo y muy difícil casi que promedio perfecto. También es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica, nuevamente con un altísimo promedio académico de 4,77. Ella es relatora de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde marzo del año 2018 hasta la actualidad, de manera tal que se desenvuelven temas vinculados a nuestra área de interés, que es el derecho constitucional, prácticamente sobre una base cotidiana. Ella tiene distintas especializaciones en derecho constitucional. Voy a citar solamente algunas. Tiene una... perdón, estoy tratando de encontrar acá. Tiene el diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en el año 2019, ofrecido por el Centro Internacional de Estudios Judiciales. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional ofrecido por el Colegio de Abogados del Paraguay en el año 2018. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional ofrecido también por el Colegio de Abogados en el 2018 sobre las reformas constitucionales en América Latina y en Europa. Tiene también cursos en materia de argumentación jurídica y también entiendo que sos magíster en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia. ¿Es así, Laura? Así mismo. Así es, perfecto. Y también recordarles que Laura es la persona que ganó el concurso de monografías del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional en conjunto con la editorial La Ley Paraguaya el año pasado. Así es que, Laura, nuevamente muchas gracias por tu interés, y en interés del tiempo te cedo la palabra y yo voy a ir controlando el tiempo, y cuando te estés acercando a los 40-45 minutos te voy a dar un aviso de que falta poco tiempo para que puedas ir cerrando tu exposición si no lo haces antes. Y entiendo que ella va a querer proyectar algo, María Inés, por si querés habilitarle también. Así es que nada, la palabra es tuya, Laura. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, antes de empezar con las cuestiones técnicas, bueno, te agradezco, Diego, por esta presentación y espero a la altura. A veces ese relato parece un poco presuntuoso y espero estar a la altura. Les voy a, antes de empezar a compartir la pantalla, me dicen por favor si pueden ver la presentación. Sí.
¿Pueden ver? Sí. Ok, genial. Estoy usando una nueva presentación. Entonces, no es el clásico PowerPoint y por eso quería verificar nada más. Bueno, como le dijo Leo, mi nombre es Laura Whittingslow y hoy me gustaría conversar con ustedes respecto a los desafíos actuales del sistema de justicia constitucional paraguayo. Es tiempo de replantear el sistema, es lo que me cuestiono. Entonces, la idea en esta exposición es básicamente dar una mirada al sistema de justicia constitucional, en particular el paraguayo, para así, desde el enfoque teórico que propongo, determinar si es o no necesario hacer ciertos ajustes a los efectos de que la justicia constitucional pueda cumplir el papel que se espera desde este enfoque teórico propuesto. Y a tal efecto, les propongo dividir la charla en tres etapas o momentos. En primer lugar, una breve aproximación a lo que es la justicia constitucional y cuál es el enfoque teórico desde el cual considero que debe analizarse todo sistema de justicia constitucional. En un segundo momento, les planteo analizar el sistema propio paraguayo, revisando sus funciones y cuáles son las principales tensiones o problemas que enfrenta, para así, en un tercer momento, poder definir si de acuerdo al enfoque teórico que se propone es necesario o no replantear o hacer ciertos ajustes en el sistema. Entonces, en primer lugar, tenemos que distinguir dos conceptos, el de justicia constitucional de jurisdicción constitucional. Ciertamente esta no es una distinción aceptada en toda la doctrina. Hay algunos que incluso consideran que son conceptos idénticos, pero a los efectos de esta exposición, por justicia constitucional entiendo a la aplicación judicial de la Constitución, puesto que sabemos que la interpretación y aplicación de la Constitución no solo compete al Poder Judicial, sino a todos los demás. Entonces, la justicia constitucional se limita solo a la aplicación judicial de este instrumento. Y por otro lado, por jurisdicción constitucional entendemos a la jurisdicción especializada, es decir, al órgano o al conjunto de órganos sobre los que reposan las funciones de la justicia constitucional. Y como les dije inicialmente, algunos autores ya identifican ambos términos y de hecho al sistema de justicia constitucional con las características que se le plantean, algunos lo llaman la jurisdicción constitucional de la libertad, pero a los efectos los consideramos como conceptos distintos. Al igual que el constitucionalismo, la justicia constitucional ha transitado por diversas etapas. En un primer momento se ha focalizado principalmente en la función de control de constitucionalidad, puesto que el principal objetivo o el centro de la justicia constitucional era la protección de la supremacía constitucional como el principal mecanismo para limitar el poder político. Sin embargo, con el correr del tiempo y específicamente tras la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia del derecho internacional de los derechos humanos, la justicia se ha ido expandiendo y se ha incluido también como una función preponderante la protección de los derechos fundamentales a raíz de la constitucionalización de los derechos humanos. Y también se han sumado otras funciones, como incluso ser el control de atribuciones o de competencias entre los órganos del Estado. Incluso algunos autores también hablan de funciones como la justicia política, que es el enjuiciamiento de los actos ilícitos de los titulares de poderes del Estado. Incluso también se habla como función aquella del control de la legitimidad constitucional de los partidos políticos y otras tantas, dependiendo de cada autor propuesto. Lo cierto en concreto es que toda mirada a la justicia constitucional depende de la concepción teórica del autor, es decir, del posicionamiento ideológico del intérprete frente a una teoría de la democracia, de la Constitución y del derecho. Y esto es así puesto que este enfoque teórico es el que determina fundamentalmente el rol institucional y las funciones del sistema de justicia constitucional. Y en cuanto al rol que puede desempeñar la jurisdicción constitucional, puede inclinarse tanto a una opción democrática, en donde su rol sería más acotado o restringido, de mayor deferencia al legislador, o bien puede inclinarse a la opción constitucional, en donde se ensancha el rol y la actuación de la jurisdicción constitucional. Entonces, como les dije al inicio,
desde el enfoque teórico que les propondré más adelante, la idea es poder analizar cuáles son los elementos los elementos estructurales o los ajustes necesarios del sistema de justicia constitucional para cumplir el rol de la jurisdicción constitucional desde el enfoque teórico que les propongo. Y el cuestionamiento que me ha dado respecto al funcionamiento del sistema de justicia constitucional parte de varios elementos. Por un lado, el funcionamiento actual de la Sala Constitucional, desde mi experiencia, como lo recordó Diego, como relatora de la Sala Constitucional. También la complejidad actual de la sociedad, en donde los problemas que debe enfrentar de la justicia constitucional son cada vez más complejos y no solamente se pueden resolver mediante el clásico método de subsunción. También este cuestionamiento surge ante la realidad del sistema político, que se caracteriza por una notable insatisfacción de las demandas sociales y una innegable crisis de representación. Y también este cuestionamiento surge a partir de cuestiones más generales, como la incapacidad de los modelos clásicos de control de constitucionalidad para explicar la nueva realidad de la justicia constitucional. En un primer momento, cuando la función principal de la justicia constitucional era la función de control, es allí donde los modelos de control de constitucionalidad se vuelven en las categorías explicativas. Pero con esta nueva realidad demarcada por las nuevas funciones, el activismo judicial o el rol positivo de los tribunales constitucionales, esto hace que esa clasificación clásica o tradicional sea insuficiente para explicar esta nueva realidad. Entonces, ¿cuál es el enfoque o el abordaje teórico desde el cual propongo analizar el sistema de justicia constitucional? Y es el siguiente. En cuanto a la teoría de la democracia, propongo partir desde un concepto de democracia constitucional, que es aquel régimen jurídico-político en donde existe una vinculación recíproca entre la democracia y la Constitución, es decir, en donde no solo se reconoce una dimensión formal de la democracia reducida a términos mayoritarios, sino también se reconoce y se afirma una democracia sustancial, es decir, en donde importa no solamente el qué y el cómo se decide, sino también el sobre qué o cuál es el contenido de esta democracia. Entonces, esta idea de la democracia presupone aceptar que el concepto de mayoría no es un principio o valor en sí mismo, sino una simple regla para la toma de decisiones. Y también el valor del pluralismo adquiere un nivel central dentro de esta democracia constitucional para fundamentalmente poder tutelar a las minorías. Y en cuanto a la teoría de la Constitución, propongo entender a la Constitución no solo como límite, sino también como fundamento, ya que la Constitución es un conjunto de reglas, principios y valores que se erigen como el fundamento de todo el orden jurídico. Este concepto, esta forma de entender a la Constitución también implica que ella cumple una función de mecanismo jurídico de integración en lo político. Debido a este carácter plural de la sociedad, es necesario que la Constitución se erija como esa vara unificadora de las distintas posiciones, para así poder mantener, a pesar del carácter heterogéneo de la sociedad, cierto nivel de homogeneidad necesario en todo Estado. Esto también supone admitir a la Constitución como una Constitución abierta o living constitution en términos norteamericanos, es decir, como esa Constitución que es dinámica, cambiante, viva y siempre abierta al cambio. Y esta forma de ver a la Constitución es propia de la corriente del neoconstitucionalismo, que se caracteriza principalmente por la rigidez constitucional, por el carácter normativo de las constituciones, que implican que esta obliga por sí sola, por sí misma y a todos. Y por último, la conexión necesaria entre derecho y moral. Y finalmente, para terminar este enfoque teórico, como teoría del derecho propongo asumir el interpretativismo, que es también el método propio del neoconstitucionalismo y que focaliza su atención en el razonamiento judicial. Esto también supone entender que existe una lectura moral de la Constitución, ya que se admite que la Constitución tiene tanto reglas como principios que deben interpretarse según distintos métodos. Y también supone admitir que existe una relación dialéctica entre la judicatura y la sociedad,
puesto que las decisiones de la judicatura se van nutriendo de las respuestas ciudadanas y viceversa. También propongo reasumir la teoría dinámica del derecho, y esto atendiendo también al concepto de constitución viviente, y afirmar la vigencia de un sistema dualista que admite la existencia tanto de un orden constitucional como convencional, específicamente atendiendo la realidad del derecho internacional de los derechos humanos. Y este sistema dualista supone que ambos órdenes deben coexistir en un diálogo recíproco, en una coexistencia armónica, y para esto resultan fundamentales teorías como las del margen de apreciación nacional, la teoría de los contralímites y el concepto de constitución nacional convencionalizada, cuyo padre es el doctor Sagüez. Pero, a ver, este enfoque teórico no es solo el que yo les planteo personalmente, sino también el enfoque al que creo que responde la Constitución paraguaya por su configuración. Creo que la actual Constitución se enmarca dentro de una perspectiva neoconstitucionalista, y no solo porque es coetánea con ella, con esta corriente, sino también porque presenta ciertos rasgos o características propias de esta perspectiva. Y estas características son en el amplio catálogo de los derechos humanos, que se encuentra, como todos saben, en la parte dogmática, que tienen un sinnúmero de artículos, que nos llevan a pensar que se reconoce una dimensión no solo formal, sino también sustancial de la democracia. También la Constitución admite el pluralismo y le da un valor central, puesto que está consagrado no solo en el preámbulo, sino también en el primer artículo de la Carta Magna. Y estos rasgos nos permiten asumir que se ha pensado, al menos consciente o inconscientemente, en una democracia constitucional. También otro rasgo propio del neoconstitucionalismo es la alta carga valorativa, que nos conducen a pensar en una conexión entre el derecho y la moral. Existen a lo largo de toda la Constitución valores como la justicia, la igualdad, la dignidad, e incluso hay una referencia expresa a Dios en el preámbulo de la Constitución. Y también se encuentran presentes los dos principales rasgos o mecanismos de garantía del Estado constitucional y democrático, que son la rigidez constitucional, que estas se traducen en los procesos de reforma y enmienda, que son procesos complejizados para modificar el texto constitucional, y la fuerza normativa de la Constitución, que se garantiza mediante la instauración de un mecanismo de control de constitucionalidad. Entonces, desde el mundo ideal, se supone que una constitución enmarcada dentro de esta perspectiva debería conducir hacia un sistema de justicia constitucional en pos de la protección de los derechos fundamentales o de las situaciones subjetivas. Sin embargo, ahora lo que nos queda dilucidar es, ¿realmente la justicia constitucional paraguaya se enmarca o se inclina a la protección de derechos fundamentales? Y para responder a esta pregunta, es que pasamos a la segunda parte de la exposición, en donde debemos analizar quiénes somos, cómo es nuestro sistema de justicia constitucional. Y aquí planteo focalizarnos en tres cuestiones: las funciones, las tensiones o los problemas y la efectividad en materia de los derechos fundamentales. En cuanto a las funciones, considero que son principalmente tres: el control de constitucionalidad, la defensa y protección de los derechos fundamentales, y la resolución de conflictos de competencias entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales y entre estos y los gobiernos municipales. Sin embargo, la nota distintiva es que estas funciones no reposan en un único órgano, sino que distintos órganos se encargan de ellas. Es así que las funciones de control de constitucionalidad como de protección de los derechos fundamentales se encuentran a cargo de la jurisdicción constitucional, que serían el Pleno de la Corte y la Sala Constitucional, y la función de control de conflictos de competencias es a cargo del Pleno, mientras que la función de control de derechos fundamentales es compartida tanto por la jurisdicción constitucional como ordinaria, puesto que también intervienen en la protección la sala penal de la Corte, como así los tribunales y juzgados inferiores, al entender en el trámite de las demás garantías constitucionales. Entonces, esta nota nos permite afirmar que el sistema reconoce una separación entre jurisdicción constitucional y ordinaria para la función de tutela de derechos fundamentales. Entonces, con este diseño, ¿cuáles son las tensiones que se presentan?
Y aquí propongo identificar dos grandes categorías. Primero, cuáles son los problemas del sistema a nivel general, y luego analizar aquellos que hacen a la función de control. En cuanto a los primeros, considero que existen funciones no contempladas expresamente, como ser el conflicto de atribuciones o de competencias entre los poderes del Estado. También considero que esta separación entre jurisdicción constitucional y ordinaria para la tutela de derechos fundamentales es contraproducente a la hora de poder definir, desarrollar y consolidar el contenido de los derechos fundamentales, justamente por esta pluralidad de interpretaciones. Y finalmente considero que existe una dificultad en la tramitación de las demás garantías constitucionales, y por citar algunas, podemos ver en el caso del amparo estas remisiones que se deben hacer a la Sala Constitucional cuando se deba efectuar el control de constitucional, enlentece indebidamente un mecanismo que debería ser más ágil por su naturaleza. En el caso del habeas corpus, vemos que se podría hablar de una posible vulneración del principio de la doble instancia e incluso del de igualdad, puesto que, como sabemos, el habeas corpus puede ser competencia tanto de la sala penal como de los órganos, de los juzgados inferiores. Y el único criterio para establecer la competencia es el sorteo. Y este sorteo claramente no responde, no pasa el test de razonabilidad para justificar la distinción, cuando encima se lesiona un derecho fundamental, cual es el de la doble instancia, puesto que sabemos que las resoluciones de cualquiera de las salas son inapelables. Y por último, en el caso del habeas data, la falta de regulación específica pone también en riesgo el principio de igualdad en los distintos trámites que se le puede dar según el juzgado en el que recaiga. Y en cuanto a las tensiones que se generan al interno del diseño de control de constitucionalidad, también tenemos dos categorías, unas propias del diseño de control paraguayo y otras más generales. Y en cuanto a las primeras, tenemos cuestiones procesales, como los problemas que se generan al momento de estudiar la legitimación activa, especialmente cuando hablamos de acciones promovidas por facciones u otros órganos estatales sin personalidad jurídica, o en el caso de fundaciones, ONGs, o en el trámite de acciones de clase o de grupo, incluso en la acción popular, cuando se trata no solamente de intereses difusos o de situaciones subjetivas, sino para proteger la regularidad del ordenamiento jurídico, que sería un control de tipo objetivo. Y por último, otras dificultades como la discusión respecto a si es o no necesario acompañar copias tanto de las resoluciones impugnadas como de las notificaciones, o qué tipos de poderes sirven para acreditar la personería, e incluso cuestiones como las reglas respecto al impulso y las cargas procesales, que estos resultan vitales a la hora de pronunciarse respecto a la caducidad en estos procesos. También las dificultades que genera la justificación del agravio de la lesión concreta y actual, que es un requisito creado en cierta forma pretorianamente, que a veces, y en la mayoría de las cosas, funciona como limitante del control. También las tensiones que se generan a la hora de conceder medidas cautelares por la vaguedad del término perjuicio o gravamen irreparable, que es el requisito para la concesión de medidas cautelares. Y también observo dificultades en la tramitación de lo que llaman los procesos de control no convencionales o tradicionales, que son las resoluciones, que son las acciones contra resoluciones del Congreso o de otros órganos, como son las cámaras las resoluciones del jurado o las cámaras del Congreso. Y aquí se discute fundamentalmente si se las equipara a actos normativos particulares o a resoluciones judiciales. Y esto es fundamental para determinar el plazo de interposición de la acción, la aplicabilidad o no de la doctrina de las sentencias arbitrarias y hasta incluso los efectos del control. A su vez, también creo que la jurisprudencia, tanto de la sala como del pleno, ha mostrado una falta de claridad en cuanto a la modalidad, los alcances, efectos y eficacia del control, puesto que se han dado distintos tipos de pronunciamientos que impiden hablar de un alcance o modalidad y efecto determinado. Y por otro lado, el carácter meramente declarativo de las resoluciones estimativas de inconstitucionalidad le restan eficacia al sistema. Incluso muchos hablan de que resulta mucho más práctico acudir a un amparo que a una propia acción de inconstitucionalidad.
Y finalmente, existen tensiones que se generan por el propio funcionamiento de la Corte y de sus salas a raíz de la disparidad de criterios, que esto se radica por la falta de precedente constitucional vinculante. También problemas vinculados a la irrecurribilidad de las resoluciones de la Corte que pueden traducirse en una posible vulneración del principio de igualdad. Y la posible superposición de funciones entre la Sala Constitucional y Penal, y esto cuando hablamos especialmente del recurso de casación, en donde la Sala Penal tiene funciones para pronunciarse sobre materia de interpretación constitucional. Y en cuanto a los problemas más generales que son atinentes a todo sistema de control, podemos citar a la tensión política, que se refiere a las cuestiones políticas no justiciables, que si bien últimamente la Sala Constitucional se ha mostrado más proclive a la justiciabilidad plena de todos los actos, en ciertos momentos no existe una admisión profunda, puesto que a veces se recurren a otros argumentos como la falta de agravio concreto y actual para encubiertamente no pronunciarse sobre el fondo en cuestiones políticas o polémicas. Por otro lado, la tensión judicial, que esto se refiere específicamente a la crítica contramayoritaria, que es la imputación que se le hace a todo mecanismo de control por el carácter supuestamente antidemocrático de sus decisiones. Sin embargo, coincido con ciertos autores en que esta crítica no es más que aparente, y esto es por los valores que fundan la democracia constitucional, en donde ahí, desde esta perspectiva, los jueces constitucionales no tienen un carácter antidemocrático. Y, por último, los problemas que suponen la influencia del control de convencionalidad, específicamente si hablamos del control de convencionalidad en su fase represiva, que, de acuerdo a nuestro sistema de control concentrado, claramente podría existir un choque entre ambos. Y en cuanto al tercer punto, que se refiere a la efectividad en materia de tutela de derechos fundamentales, que sería el método para analizar la primera pregunta que nos hicimos al inicio sobre si el sistema paraguayo se inclina o no a la protección de derechos fundamentales. Aquí les planteo criterios para evaluar la efectividad que se clasifican en dos grandes grupos. Primero, el funcionamiento de procesos constitucionales y, en segundo lugar, criterios exógenos a los procesos, pero estrechamente vinculados a los mismos. Y aquí es donde el sistema enfrenta bastantes dificultades por la baja efectividad o rendimiento en términos cuantitativos. De los criterios que pueden ver en pantalla, considero que solo 2 de 5 se encuentran cumplidos, mientras que en cuanto a los criterios exógenos, solamente se considera 1 cumplido, que es la existencia de contralímites externos y externos. Ahora bien, una aclaración inicial es que estos criterios claramente deben ser evaluados cualitativamente, lo cual supone una gran dificultad a la hora de analizarlos, puesto que existen diversos grados de cumplimiento. Entonces, esta eficacia cuantitativa debe ser también tomada con cierto cuidado. Pero en líneas generales, podemos afirmar que el sistema demuestra bajo rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este sistema? Y ahí es donde me pregunto a dónde vamos, o puntualmente hacia dónde queremos o deseamos que se perfile el sistema de justicia constitucional, que esto depende, como dije en un inicio, del enfoque teórico. Y desde esas teorías que propuse en un inicio, considero que la jurisdicción constitucional debe asumir un perfil y liderazgo que se inclinen hacia la opción constitucional, es decir, como órgano contramayoritario. Y ello, puesto que considero que hoy día uno de los principales peligros vendría a ser el legislador o las mayorías. Y aquí, si bien en un primer momento el convencional constituyente, al diseñar el diseño del sistema de control, pensó en cómo frenar al Ejecutivo por la dictadura de la que salíamos, creo que hoy día la democracia ya se encuentra instaurada, aunque muy débil. Por eso hoy nos toca poder llenar de contenido a esa débil democracia. Y para eso necesitamos de efectuar cierto peso para lo que se necesita de una jurisdicción constitucional que opere como contramayoría, a los efectos de proteger a las minorías insulares. Y para que la justicia constitucional pueda cumplir este rol, considero que tienen que dar ciertos delineamientos básicos o elementos estructurales del sistema.
Y ellos serían desarrollar mecanismos cuyo foco de atención estén en lograr la eficacia de una democracia constitucional o sustancial. En segundo lugar, considero que debemos reafirmar el sistema de control jurisdiccional concentrado, y donde aquí la disyuntiva sería si conservamos la jurisdicción constitucional en el Pleno y la Sala, o si se analiza la posibilidad de implementar un tribunal constitucional. En tercer lugar, la centralización de funciones en la justicia constitucional. Y en cuarto lugar, en cuanto a la función de control de constitucionalidad, considero que debe adoptarse un enfoque flexible, un diseño elástico, para no establecer un sistema rígido, sino simplemente reconocer las variables que puede asumir el control de constitucionalidad. Y estas modalidades o variables serían las siguientes. Primero, el control de la ley, que puede ser un control a priori o a posteriori, en donde este último sería con una legitimación más amplia, puesto que el a priori reposaría solo en los órganos que están inmiscuidos en el proceso de formación de leyes. Como segunda variable o modalidad, propongo el control en aplicación de la ley, que podría ser tanto instado por órganos jurisdiccionales, lo que para nosotros es la consulta y para otros ordenamientos es la cuestión de constitucionalidad. Y este control en aplicación también puede ser instado por el afectado. El control en la aplicación de la ley sería propio para tutelar situaciones jurídicas subjetivas, es decir, un control de tipo subjetivo, mientras que el control de la ley sería un control de tipo objetivo o competencial. Y por último, el control pantocrático, que sería el propio para atacar actos de otros órganos que son actos no normativos, y cuyas variables estarían sujetas al tipo de resolución que se trate. También hay que añadir que este control objetivo que se plantea puede ser instado no solo por órganos constitucionales, sino también por entes territoriales e incluso por cualquier persona. Es decir, como ya había adelantado, admitir una acción popular o directa no solo para activar un control subjetivo, sino también uno de tipo objetivo, es decir, en defensa del ordenamiento constitucional. En cuanto al alcance, al efecto y la eficacia del control, considero que estas deberían ser determinadas por la jurisdicción constitucional según la modalidad del control que se trate y según la casuística de que se trate. Y esto supone también admitir las sentencias interpretativas para poder dar este margen de actuación a la jurisdicción constitucional, y también desarrollarse mecanismos de comunicación entre la jurisdicción constitucional y el legislador para evitar muchas veces la sanción máxima, que sería la declaración de inconstitucionalidad, que a veces puede generar mayores problemas de los que se intenta evitar ante este vacío normativo. Por último, también cabría pensar en la posibilidad de implementar un código procesal constitucional para unificar las distintas disposiciones relativas a los procesos constitucionales, también identificar cuáles son los principios y reglas propias de interpretación constitucional, delimitar el alcance de los recursos constitucionales y ordinarios, y pensar también puede ser en la primacía de las resoluciones de la jurisdicción constitucional, e incluso analizar la conveniencia o no de un recurso de casación constitucional, que sería únicamente frente a decisiones de otras salas cuando éstas violen el precedente constitucional. También este código debería delimitar cuáles son las competencias y atribuciones del orden constitucional y convencional, que implica definir cuál es la identidad constitucional, el valor de las sentencias de tribunales internacionales y cuál sería el proceso de ejecución de ellas. Entonces, un sistema de justicia constitucional diseñado sobre estos pilares o elementos estructurales sería para asegurar el doble rol del juez constitucional como garante tanto de la integridad del derecho fundamental como de la libertad de configuración del legislador. Claramente un sistema así concebido tiene también sus riesgos y críticas, y entre ellas la crítica segura que se están imaginando es que una jurisdicción constitucional así concebida implicaría una creación de derechos por parte de aquella, y es definitivamente así. Esto es
innegable. Sin embargo, esta creación del derecho no es pura y libre, sino que se encuentra delimitada por un derecho preexistente, que es la Constitución Nacional, un contexto político y social determinado y un contexto internacional marcado por la defensa de los derechos humanos. Entonces, esto también exige tener un perfil específico de juez constitucional. Pero esta creación también se considera positiva siempre y cuando se cuente con ese perfil, puesto que mediante su interpretación, la jurisdicción constitucional va remodelando dinámicamente el ordenamiento jurídico. Ahora bien, el gran desafío de una justicia constitucional así entendida es la elasticidad interpretativa, es decir, cuáles son los límites de esta interpretación. Y aquí entonces podemos ver que la crítica contramayoritaria ha mutado y ha pasado de ser un argumento sustantivo a uno de grado, en donde el foco no está tanto en la calidad de los operadores, sino en los límites de su interpretación. Pero también hay que ser conscientes de que un diseño basado en estos pilares o ejes fundamentales requiere de ciertas precondiciones para que pueda cumplir el rol que pretendemos. ¿Y cuáles son estas precondiciones? En primer término, asegurar la independencia judicial, la libertad y la responsabilidad de la jurisdicción constitucional. Y aquí debemos cuestionarnos principalmente el proceso de selección de los jueces constitucionales, puesto que hay que garantizar no solo su independencia, sino también la imparcialidad y prestar atención a la inamovilidad que hoy se encuentra cuestionada. Sabemos que en nuestro sistema los jueces constitucionales son miembros de la Corte Suprema y por tanto el proceso de selección depende del proceso de selección de ministros de la Corte, que depende del Consejo de la Magistratura, al que el proceso que está lleno de fuertes críticas. Por sobre todo se acusa, algunos autores hablan de un corporativismo jurídico-político. Entonces, la revisión de este método de selección se erige en un aspecto fundamental a los efectos de lograr esa selección por mérito que nos lleve a obtener el perfil de juez constitucional necesario para asegurar este tipo de sistema. Y solo con estas precondiciones podemos hablar de la creación de un sistema de justicia constitucional o, como hablan algunos autores, de una jurisdicción constitucional de la libertad. Entonces, con estos delineamientos, la intención no es simplemente decir cambiemos el sistema de justicia o replanteemos ahora, sino simplemente proponer los elementos estructurales que servirían como piezas para iniciar o como aporte inicial para alcanzar la efectividad del sistema en materia de protección de derechos fundamentales desde la función judicial. Ciertamente no existe un sistema de justicia constitucional ideal o perfecto, sino que el mejor sistema es aquel que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a las nuevas exigencias o realidades de la sociedad. Y es así donde me gustaría cerrar con esta frase que pueden ver en pantalla del profesor Sagüez, quien nos dice que ante tales dilemas, cuando no existe consenso sobre los valores de la comunidad, los operadores de la Constitución deciden no como oráculos del pueblo, sino como órganos del Estado a los que la propia Constitución les asigna la tarea de clarificación de la Constitución. Y con esto debemos empezar a replantearnos esta idea que tenemos del principio de la división de poderes y empezar a pensar en un constitucionalismo político o transformador que nos lleva a entender a esa separación de poderes no como una separación o división rígida, sino la separación entendida es la visión norteamericana que admite el equilibrio, en donde no existe sumisión entre ninguno de los poderes, y así considerar que la jurisdicción constitucional también puede ser una colegisladora y coadyuvar en el proceso de diseño de las políticas públicas para así cumplir con su rol. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por ceñirte al tiempo y sobre todo gracias por esta magnífica presentación, que ciertamente se tocaron muchos temas muy interesantes y estoy seguro de que muchas personas van a tener preguntas que hacer. Parece, yo por lo menos, antes de darle la palabra a los miembros del comité,
quiero en primer lugar destacar no solo la solvencia y la calidad en mi apreciación personal de la exposición, sino sobre todo la valentía con la cual la hiciste, sentando posiciones sobre temas muy complejos, sin ningún temor. En cada etapa de tu exposición ibas sentando posiciones, y eso muchas veces no se refleja. Una vez expone el problema, pero no toma la posición. Y de hecho esto ya se ve en el abordaje teórico, donde habías tomado partido por algunas de las grandes cuestiones eh, eh, que se presentan hoy a nivel teórico en el derecho constitucional. Por poner un ejemplo, el tema de la separación entre el derecho y la moral, donde vos de entrada dijiste, bueno, yo parto de esta premisa, yo asumo de que hay una conexión entre derecho y moral, y eso obviamente que condiciona el resto de la exposición. Así que para nosotros es muy importante hacer explícitas esas premisas de donde partimos, porque a partir de ahí uno puede entender mejor por qué el autor o el expositor o la expositora llega a determinadas conclusiones. Así que eso a modo de comentario preliminar, pero en realidad que tengo una cantidad de observaciones que hice acá para más adelante, pero quiero respetar un poco el protocolo y el formato de esta exposición de carácter académico, y quiero en primer lugar cederle la palabra a cualquiera de los miembros del comité de evaluación que quiera formular preguntas. Veo que el doctor Jorge Silvera ha levantado la mano, también Josefina. No sé quién va primero, Jorge o Josefina. Josefina, creo que Jorge está haciendo así una señal de que te cede el uso de la palabra. Adelante, Josefina. Ok, gracias Jorge. Bueno, de verdad te felicito, doctora Whittingslow. Es fascinante tu charla porque combina el conocimiento teórico con la experiencia práctica, y además tenés ideas que son propias y se nota bien, que son razonamientos tuyos y además razonables. Así que, bueno, para no perder más tiempo con eso, te digo que te felicito realmente. Y ahora te voy a hacer un comentario y una pregunta. Yo escribo porque me es más fácil y me va a ser más concreta la pregunta. Bueno, teniendo en cuenta que existe una simbiosis casi perfecta entre la Constitución y los tratados de derechos humanos, en el sentido de que la mayoría de los derechos humanos son igualmente derechos fundamentales, ¿cómo aplicaríamos el principio de supremacía constitucional sin menoscabar el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual, ahora te voy a decir los dos criterios que entran en conflicto, me parece, con la supremacía constitucional? El primero es el que dice que los estados tienen la obligación de adecuar su derecho interno a las disposiciones de los tratados de derechos humanos. Criterio que ellos dijeron en el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile en el año 2001, donde le ordenaron a Chile que cambie su constitución. Y ve que ellos son los últimos intérpretes de los tratados internacionales, la Corte Interamericana. Es un criterio asentado en el caso Almonacid Arellano versus Chile del 2006. Porque entonces, si los estados partes tienen la obligación de adecuar su derecho interno a las disposiciones de los tratados de derechos humanos, quiere decir que hasta la Constitución debería ser modificada si incurre en una violación de la Convención Americana. Y si la Corte Suprema de Justicia debe interpretar los tratados de derechos humanos en el mismo sentido que lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay una coincidencia en cuanto al contenido de los tratados de derechos humanos y la Constitución, porque ya dije que tienen los mismos derechos, unos se llaman humanos y los otros se llaman fundamentales, pero son los mismos, ¿verdad? Entonces, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia debe interpretar la Constitución según la interpretación de los tratados de derechos humanos realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues si así no lo hacemos, podríamos ser pasibles de incurrir en responsabilidad internacional.
Bueno, atendiendo a todo esto, mi pregunta es, ¿qué opinas de jerarquizar los tratados de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución en una futura reforma constitucional? La pregunta es verdaderamente compleja y varios temas metidos. Espero poder dar respuesta, y cualquier cosa otra te pido, si omito una parte de la pregunta, me la recuerdes. Tenemos que partir de la base que entiendo nuestra actual cláusula de supremacía constitucional ya tiene una referencia expresa a eso, puesto que la cláusula es expresa en cuanto a que la Constitución se sitúa por arriba de los tratados. Los tratados están en un segundo lugar. Entonces, entendemos que desde ese punto de vista, los tratados podrían ser objeto de un control de constitucionalidad, como de hecho ya lo fueron. Ahora bien, como bien lo mencionas, la cuestión no resulta tan sencilla, puesto que es un principio fundamental en el derecho internacional que no se pueden alegar normas de derecho interno, incluso si sean estas constitucionales, para justificar el incumplimiento de un tratado. Entonces, ¿cómo podemos armonizar el orden constitucional como convencional, que es justamente el problema que veo que tiene nuestro sistema? Y aquí es donde planteo que el sistema debe sostener lo siguiente. En primer lugar, partimos de la base que existe un control de convencionalidad constructivo y uno represivo. El control constructivo es aquel que realiza una interpretación conforme al orden constitucional y desecha las interpretaciones que entrarían en contradicción. En cambio, el control represivo resulta cuando no existe forma de evitar esta colisión insalvable, y entonces se tiene que inaplicar la norma para evitar su inconvencionalidad. Entonces, el sistema interamericano, al menos hasta donde tengo entendido, el mandato de la Corte Interamericana todavía no define qué tipo de control deben realizar los estados, sino simplemente obliga a realizar un control de convencionalidad. Entonces, a los efectos de poder precautelar la identidad constitucional, que también a veces se ve avasallada por estos pronunciamientos pretenciosos de la Corte, creo que el sistema debería admitir un control constructivo incluso sobre la propia Constitución, justamente para precautelar la responsabilidad internacional del Estado, pero dejar el control represivo solo en manos de la jurisdicción constitucional, que ese es el problema que tenemos hoy día. Como no hay una postura clara de la Corte, muchos jueces utilizan indistintamente este control represivo como constructivo y están invalidando una norma que es realmente el efecto propio del control de constitucionalidad, que justamente por esa identidad de contenido entre el orden constitucional y convencional, considero que el control de constitucionalidad es a su vez control de convencionalidad, y por tanto el control represivo debería caer en manos solo de la jurisdicción constitucional, y el control constructivo ser tarea de todos los jueces. Y en cuanto a la última pregunta, si se puede o no revisar la Constitución, debería ser objeto de un control constructivo para también poder precautelar los principios propios de la identidad constitucional. Y allí es donde se vuelven especialmente útiles la teoría de los contralímites externos, que es de hecho lo que algunos países han hecho. Por citar un caso más reciente, es un caso argentino, no recuerdo ahora el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde con ese diálogo se activaron los contralímites externos y el sistema interamericano aceptó esa decisión. Entonces creo que esta podría ser una salida para armonizar ambos tipos de controles. Y perdón, pero ¿y qué dijeron en esa última decisión que mencionás? Eso es lo que no entendí, Laura. En ese fallo, que es el caso Fontevecchia, la Corte Interamericana le ordenaba a la Corte Suprema Argentina que revoque un fallo propio. Sin embargo, la Corte dice, no recuerdo mucho los fundamentos, pero en líneas generales decía que ellos afirmaban su competencia para pronunciarse en ese tema y que no podía el sistema interamericano pretender revocar su propia decisión. Entonces, que ellos no iban a hacer eso, sino simplemente
añadir una nota marginal al fallo que fue declarado inconvencional, y eso último fue aceptado. Ah, Y la idea es, creo que el debate debe ir en no intentar, sé que la pregunta siempre pasa por quién va a ser el último intérprete, pero creo que si abordamos si tomamos esa postura de quién sería el último intérprete, si la Corte Nacional o la Corte Interamericana, siempre entraríamos en un conflicto. Entonces la idea es más bien reconocer a ambos como sistemas últimos en su propio bloque, pero que deben coexistir armónicamente. ok, entonces más o menos estaría de acuerdo con jerarquizar los tratados de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución, según entiendo por lo último que dijiste. Y en cierta forma lo están, o sea, en el sistema actual los tratados sobre derechos humanos tienen rango cuasi constitucional. Sí. Y eso sí creo que debe ser mantenido, puesto que si no, estamos sujetos a, o sea, estamos poniendo en riesgo la responsabilidad internacional de los estados, porque hoy la Constitución debe ser entendida como una Constitución convencionalizada. El orden constitucional no puede estar ajeno al orden convencional. Ok, muchas gracias. Excelente, Laura. Gracias. Ya terminé yo. Gracias. Ah. Muchas gracias, Josefina. Muy interesante la pregunta realmente. A veces se aprende no solo con la respuesta, sino con la pregunta. Realmente magnífica. Jorge, sí, ahora te toca. Adelante. Hola, me gustó la exposición, realmente muy buena, Laura, pero acá ya Josefina hizo de policía buena, entonces yo voy a hacer de policía malo. No, es una broma. En realidad yo sí creo que estoy frente a una constitucionalista con todas las letras en grande. Diego leyó tu currículum, dijo que tenías muy buenas notas y yo creo que realmente eso está justificado. Vimos hoy una exposición con un manejo teórico bastante impresionante, implica que has leído bastante y que sí conoces de teoría constitucional, eso me queda clarísimo, ¿verdad? Y claramente tienes toda una estructura académica, puesto que tu exposición ha sido en base a una metodología y una presentación, ¿verdad? Con objetivos claros y un desarrollo que van en función a esas preguntas iniciales. Entonces, sí hay claramente estuvimos escuchando una exposición académica y científica, ¿verdad? Y entonces eso me alegra mucho, que saber que nuestro instituto está en un proceso de acoger a una nueva constitucionalista que viene muy bien formada, ¿verdad? Entonces eso para mí es muy importante y me alegra muchísimo. Pero también quisiera hacerte un par de críticas, ¿verdad? En tu exposición. Me pareció muy interesante los tres primeros puntos que hablaste al inicio de todo, donde empezaste a decir que va a ser una aproximación teórica, luego al análisis del sistema y finalmente a una pregunta final que sería como una conclusión, ¿verdad? Pero luego en el desarrollo de tu exposición, que como dije, era mucho manejo del conocimiento constitucional, surgen dificultades en seguirte. ¿Por qué? Porque justamente hay como un exceso de conocimiento y mira cómo lo pongo, es decir, lo positivo en ti se vuelve de repente un poco negativo. Es decir, ahí hay como una contradicción. ¿Por qué? Porque yo veo que abrís muchas ventanas y explicas un tema con muchos bullets y al entrar a aplicar el primer punto del bullet, luego abrís otro bullet y luego abrís otro bullet y entonces y empezás a citar una categoría jurídica y explicas con otra y explicas con otra. Entonces, eso me da un manejo de que me da por un lado una cuestión positiva de que tenés un manejo impresionante de la teoría constitucional y eso es positivo. Pero también cuando se te está escuchando una exposición es difícil seguirte. Es decir, me pasó a mí, es decir, pero sí veo que eso no puedo usar como algo negativo en ti, sino que hay que usarlo como tal vez escucharte un poco más. Es la primera vez que te escucho y entonces sí es como que una conferencia diferente a otros de otros colegas en Asunción. Pero
pero me gustó y sí encontré que hay mucha solvencia académica, ¿verdad? Porque las cosas que vas diciendo podés fundamentar y podés decir muy bien de dónde vienen esas ideas y cómo se sustentan esas ideas. Entonces, eso me parece una cuestión muy seria, muy académica, muy importante. Pero así también me quedé, claro, en el derecho hay posiciones, ¿verdad? Una frase que me llamó la atención fue la que dijiste, y es la lectura moral de la Constitución. Es decir, eso me llamó la atención y entonces me dije, pero si sabe tanto, claro que le conoce a Kelsen. Dije yo, ¿verdad? Es decir, claro que conoce acerca de la teoría pura del derecho y cómo se maneja. Y sí, es cierto, el neoconstitucionalismo, que lo manejaste, que también lo citaste, habla sobre valores y habla sobre la relación con la moral y todo lo demás. Pero de ahí a sustentar que directamente podemos entrar a una lectura moral de la Constitución en la jurisdicción constitucional para resolver casos, a mí me preocuparía, ¿verdad? Entonces, porque entonces la pregunta es directamente, olvidémonos del derecho y preguntemos nada más acerca de la moral de cada juez constitucional, porque entonces van a ir directamente al campo moral. Entonces entramos a una discusión donde Kelsen hace más de 100 años ya hizo que discutáramos sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vuelve una pregunta? Entonces sería, muy concreta, sería cómo esto de la lectura moral se vuelve otra vez una cuestión contemporánea. No es un peligro eso, ¿no te parece que es un peligro eso? Entonces ahí yo sí te diría si luego puedes abordar ese tema otra vez sobre la lectura moral y puedes elaborar un par de ideas sobre eso y ahora cuando yo termine. Y lo único al final, la otra cuestión al final, que yo diría que es una pequeña frase que dijiste que sobre la división de poderes y que el sistema norteamericano era más balanceado que rígido, y yo creo que ahí justamente tengo una diferencia contigo, porque yo sí creo que el sistema norteamericano es de separación estricta, y ese balance es justamente un balance mecánico, donde se da el balance entre dos grupos que están separados. Entonces, la nueva división de poderes dice, eso fue así en ese siglo, en esa época, y hoy en día en Europa, con todo el desarrollo de la jurisdicción constitucional y un tribunal constitucional en el medio de los tres poderes, hace que esa separación rígida se disuelva. Es decir, entonces el sistema norteamericano ya no es más un modelo de ese punto de vista, porque ellos mantienen un sistema rígido de separación, y lo que hoy en día con la jurisdicción constitucional en la evolución es que se mezclan un poco más las funciones, ¿verdad? Y es donde el Tribunal Constitucional tiene funciones sobre un control sobre el Parlamento muy fuerte, ¿verdad? Ya tú también, vos dijiste eso, ¿verdad? Entonces ahí la idea no pasa por mantener un balance entre un sistema rígido, sino mantener más bien un balance dentro de funciones que se van superponiendo en ese sentido, ¿verdad? Bueno, pero eso era un punto mío. Más bien yo te pediría si nos podrías elaborar un par de ideas sobre tu concepción de la lectura moral de la Constitución y en qué medida eso sería conveniente o no en el desarrollo actual de la jurisdicción constitucional en Paraguay. Gracias, doctor. En primer lugar, suscribo tu primera crítica, es cierto. Yo también estaba preocupada a la hora de practicar porque es mucho contenido y en honor al tiempo tenía que ir cortando ciertos temas que después quedaban como poco claros. Pero fue simplemente porque temía de si explicaba cada punto no poder ceñirme al tiempo. Respecto a tu duda sobre cómo veo la lectura moral de la Constitución, es realmente la crítica propia que se le hace a toda esta corriente del neoconstitucionalismo. Pero aquí hay que ir a una concepción más filosófica, que es cómo entendemos esta lectura moral. O sea, no es
no es pura discrecionalidad del juez constitucional, sino que se reconoce un orden objetivo de valores. Y esa es la distinción fundamental con el positivismo, o el pospositivismo, como algunos le quieren decir, que ahí ellos admiten que existe una discrecionalidad del juez constitucional para determinar los casos. Y critican al neoconstitucionalismo, que con esta lectura moral se pierde seguridad y el juez constitucional decide todo según su leal saber y entender. Sin embargo, creo que esto no es tan así, puesto que todos podemos coincidir en un contenido mínimo, al menos de los derechos fundamentales, que esto nos lleva a admitir un objetivismo moral de alguna forma. Si bien la periferia de cada valor puede tener mayor o menor grado y podemos estar en discusiones de cómo aplicar, hay un contenido mínimo o esencial que todos podemos estar de acuerdo, y que el juez constitucional sobre ese contenido mínimo es que desarrolla su interpretación. Y por sobre todo, como también lo dije en la exposición, el juez constitucional no hace pura creación libre del derecho, sino que está sujeto a varios parámetros, que uno es el contexto social y político en el que se desenvuelve, puesto que el juez constitucional es también miembro de esa sociedad y conoce en cierta forma cuáles son los valores o cuál. Permiso, Laura, ahí son puntos justamente. Es muy interesante porque estás diciendo de que el juez constitucional crea derecho, pero en base a un contexto político determinado, ¿verdad? Como que no es a su mera discrecionalidad, sino que también hay un contexto en ese sentido. Y para mí, ahí tendrías que precisar algo. ¿Por qué? Porque yo diría, si el contexto en Paraguay es autoritario y hay una tradición autoritaria, entonces, ¿qué significa eso para el juez constitucional? Es decir, el contexto le está diciendo que tiene que tomar medidas más autoritarias y discrecionales que democráticas. Claro. Y sí, eso es cierto, pero no es el único parámetro. Tenemos también un orden internacional. Por eso es que si nos ponemos a pensar en este perfil de juez constitucional según el sistema que propongo en nuestro contexto actual, seguramente no funcionará por esos mismos riesgos que está señalando. Por eso, lo que primero debe hacerse es abordarse el perfil del juez constitucional, asegurarnos que se pueda dar una selección exclusivamente por méritos y no tener un sistema en el que los poderes constituidos tengan muchísima actuación, como ocurre en nuestro sistema. Y habría que ver también cómo hacer que ese juez constitucional pueda tener las herramientas para acceder a este orden convencional. Entonces son un conjunto de cosas que nos aseguren el perfil de este juez constitucional para no caer en los riesgos que señalas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Silvero. Gracias, Laura. El hecho de que en una sesión académica del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional estemos hablando sobre la lectura moral de la Constitución es una muestra de lo mucho que ha avanzado el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional en materia de generar diálogos novedosos sobre temas constitucionales que nos muestran que hay en realidad distintas perspectivas de abordar el derecho constitucional y el fenómeno constitucional en general. Así es que a mí me pareció muy interesante este intercambio entre Jorge al hacerle esta pregunta a Laura. Y no sé, ahí está nuestro otro miembro del comité evaluador, el querido amigo Gustavo Bóveda, quien cerró brillantemente el primer Congreso Paraguayo de Derecho Constitucional. Te cedo la palabra, querido Gustavo, ¿no? Muchas gracias, Diego, por ese elogio. Buenas tardes otra vez, colegas. Y me adhiero a la apreciación que tuvieron los otros integrantes en cuanto a la calidad de tu exposición, Laura. Un material muy condensado en conocimientos, en contenido, y que por ahí yo creo que conspiró, como vos decís, para no haber podido desarrollar a lo mejor con toda claridad tus posturas, pero precisamente para ayudarte un poco y para que a lo mejor se clarifique también un tema
que en la percepción de muchos autores constituyen preocupaciones fundamentales y más en la coyuntura nuestra. Voy a hacerte dos preguntas para que te explayes sobre eso. Creo haber entendido de tu exposición que te decantabas por un modelo o por la potencialización o profundización y perfeccionamiento de un sistema concentrado. No sé si idéntico al que tenemos en la actualidad o no, pero con respecto a eso, mi primera pregunta es la siguiente: ¿qué aspectos notas como fortalezas y que a lo mejor pueden superar las debilidades que se tienen ahora, como para decantarte por un modelo concentrado de control de constitucionalidad? Y por el otro, mi segunda pregunta sería la siguiente: si tuviéramos que discriminar qué alcance o efecto le damos, ¿te pusiste a analizar, a reflexionar, a tratar de identificar qué estándares podrían utilizarse para ver efectos interpartes o efectos erga omnes en un proyecto de jurisdicción constitucional? Gracias, doctor, por tus preguntas. En cuanto al primer punto, entiendo bien las fortalezas que veo en un modelo de control concentrado. Considero que debemos afianzar este modelo de control concentrado, puesto que los derechos fundamentales son una realidad bastante compleja. Entonces, creo que un modelo concentrado posibilita que pueda haber una jurisdicción especializada que se encargue de desarrollar y consolidar el contenido de estos derechos fundamentales y evitar que la interpretación esté dispersa en varios órganos que impidan la consolidación del contenido de los derechos. Y también este modelo de control concentrado creo que permite facilitar el diálogo intercortes, y me refiero al diálogo que tiene que existir entre el orden convencional y el orden constitucional. Por eso creo que un modelo concentrado sería más eficaz para facilitar este diálogo. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y me preguntabas también respecto a los efectos del control que considero tiene que tener el sistema, ¿es así? Sí, si te pusiste a analizar o a reflexionar o a identificar en qué supuestos o cuáles serían los estándares como para atribuir a ciertos casos un determinado efecto y a otros otro tipo de alcance. Sí, justo lo que propongo es que los efectos tienen que ser identificados respecto a la modalidad del control. Es decir, si nos encontramos frente a un control de tipo objetivo, que sería para proteger la regularidad del ordenamiento constitucional, un control en abstracto, digamos, de la ley, frente a un control subjetivo. Y esta modalidad debe ser explicitada por la jurisdicción constitucional al momento de analizar el caso para determinar los efectos. Creo que el problema que tenemos hoy es que teóricamente, según el Código Civil en cuanto regula las acciones, tenemos que el efecto tiene que ser para el caso concreto. Sin embargo, en ciertos planteamientos nos damos cuenta que se propone un control realmente en abstracto que teóricamente está prohibido. Entonces ahí es donde, intentando dar una respuesta a esas acciones, es que se entran en todas estas confusiones. Por eso creo que en principio, si la modalidad de control es en abstracto, esto nos debería conducir a un efecto erga omnes, como lo plantean los modelos tradicionales, y una modalidad de control subjetivo debería conducir en principio a un efecto interpartes, o en el caso concreto que no es la misma cosa, pero todo va a depender de la casuística específica, y por eso es que creo que no hay que en principio predeterminar cuáles serían los efectos del control, sino darle cierto margen de actuación a la jurisdicción para poder dar una respuesta efectiva al caso.
si no tenemos fallos como los que tenemos hoy día, que son de imposible cumplimiento porque el planteo se da en términos genéricos, pero sin embargo se intenta dar una respuesta para el caso concreto. No sé si me doy a entender. Sí, está correcto, Laura. Es toda mi intervención, señor presidente. Muchas gracias, profesor Gustavo Bóveda. Me gustaría cederle la palabra a alguna otra persona que quiera formular algún comentario, hacer alguna pregunta, o algún otro miembro del comité de evaluación que quiera volver a hacer una repregunta. Mientras piensan, yo simplemente a modo de comentario, Laura, porque a mí me gustó mucho tu línea de investigación y la exposición que hiciste, se ve que es parte de un proyecto mucho más amplio. Por eso es que lo que nosotros tuvimos acá es una versión concentrada. Entiendo que esto es parte de tu proyecto de investigación para la maestría de Bolonia, donde tuviste la oportunidad de desarrollarlo en muchas más páginas de las pocas diapositivas que pudiste proyectar acá. Pero en el contexto de esta investigación sobre modelos de justicia constitucional, yo te alentaría, si te interesa, es una sugerencia, no es una pregunta, ni una crítica, ni nada por el estilo. Hoy en el derecho comparado, constitucional comparado, se está hablando mucho de trascender un poquito estas categorías clásicas, de estas formas clásicas de ver y de estudiar los modelos de justicia constitucional y de centrarnos en problemas tradicionales como si el efecto va a ser interpartes, huelga omnes. Y de hecho creo que vos hiciste en parte esto cuando hablaste de la sentencia, los distintos tipos de sentencias, manipulativas, ese tipo de cosas que, dicho sea de paso, están muy bien tratadas por un trabajo de Habib que fue publicado en nuestro anuario. Pero están, por ejemplo, hoy en día se habla de la función de Gargarella, usa mucho este término, la función dialógica de la justicia constitucional, y a lo mejor podés ligar esto con lo que dijiste de los mecanismos de comunicación que tiene que haber entre los poderes del Estado. Que de hecho yo siempre escribo en mis trabajos, hay una ley que entiendo yo, no sé si se cumple o no, de lo que puedo averiguar ahora me parece que no se cumple tanto, que le obliga a la Corte Suprema de Justicia a informar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley dentro de los 15 días. No sé si conoces la ley y si sabes de su cumplimiento o incumplimiento, pero a mi criterio esa ley tiene precisamente por objeto fomentar un diálogo, un mecanismo de comunicación, pero si la Corte no cumple la ley, tenemos problemas graves en ese sentido, porque yo creo que ahí se podrían dar situaciones de respuesta. Y ahí también, esto simplemente al margen, pero ahí yo creo que si uno ve lo que hoy está pasando en la justicia constitucional, todas estas cuestiones de carácter tributario que se impugnan leyes de carácter fiscal, donde encima se obtienen medidas cautelares de suspensión de efectos sin ningún tipo de argumentación, yo creo que ahí sí puede haber un problema donde hace que esta objeción contramayoritaria no sea meramente aparente. Yo creo que realmente hay ahí algún problema serio de lo que están haciendo dos o tres señores, el caso de la importación de vehículos usados, que es un caso muy paradigmático. Pero volviendo al tema, yo lo que te sugeriría a nivel de derecho constitucional comparado, para que si te interesa seguir esta línea de investigación en materia de justicia constitucional, que la manejas muy bien, es ver un poco estos modelos dialógicos, estos modelos fuertes y débiles de control constitucional, que se usan sobre todo no a rajatabla en todo el espectro de los derechos, sino que se clasifican distintos grupos de derechos, por ejemplo los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y se considera que es apropiado en ese ámbito, dadas las particularidades estructurales de esos derechos, aplicar, por ejemplo, un modelo débil de control constitucional. Y ahí tenemos una literatura constitucional comparada fantástica que abre puertas muy novedosas y que todavía no han sido muy exploradas en nuestro país. Eso a modo de comentario, mientras simplemente estaba haciendo tiempo para ver si a alguien le surgía alguna repregunta. Sí, Jorge, por favor. Sí, muy interesante tu comentario, Diego. Laura, sí, yo estoy de acuerdo contigo cuando vos decís que estás a favor de un sistema concentrado porque eso facilitaría una cuestión de formar mejor el contenido de los derechos fundamentales y crear una mejor jurisprudencia, ¿verdad?
y tiene eso sus ventajas. Ya lo explicaste muy bien y estoy de acuerdo contigo. Pero en lo que es el sistema constitucional en general, yo creo que tendrías que explorar más esta cuestión de que tenemos una cuestión multinivel. Y en el multinivel yo sí creo que tenemos en realidad un sistema constitucional, ¿cómo es que se dice? No es concentrado, lo opuesto al concentrado ya me estoy quedando con Alzheimer. Difuso. Difuso, imagínense qué palabra me olvidé. Yo sí creo que tenemos un sistema difuso y que eso es importante también fomentar, porque cada juez en su ámbito y en su ámbito de competencia debe aplicar la Constitución. De hecho, el 137 dice eso, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de un sistema multinivel donde lo concentrado es importante en cuanto que jurisprudencias dispares deben ser llevadas a un ámbito superior y ahí ajustarse un buen precedente para que no haya una disparidad entre dos jurisprudencias inferiores, pero a nivel de la aplicación diaria en un montón de casos, los jueces tienen una función muy importante en aplicar la Constitución y entonces estamos hablando de que tenemos un sistema difuso de aplicación de la Constitución. Y entonces, ese sistema difuso de aplicación de la Constitución forma parte de todo nuestro sistema de justicia también, ¿verdad? Que es lo que yo a veces critico a muchos jueces en lo civil o en lo penal que se están olvidando de la Constitución, ¿verdad? Y que deberían incorporar ciertos argumentos constitucionales en su sentencia en el ámbito de lo que están haciendo. Y ya con eso termino y me pareció excelente tu exposición. Y realmente da mucho gusto participar en eventos así de este nivel. Muchas gracias, Jorge, y a todos realmente por sus comentarios, sugerencias y Perdón, bueno, por Laura, un segundito, no sé si María Inés estás levantando la mano, ¿querrías hacer una pregunta o se te fue No, nomás? es un aplauso. Ah, es un aplauso, fantástico, Sí. fantástico. Bueno, perdón Laura, te interrumpí porque pensé que te querían hacer. Nadie más tiene ninguna pregunta que quiera hacer. Y sobre el comentario de Jorge nomás, interesante lo que él acaba de decir porque hasta, no sé en qué año es que se modifica el Código Procesal Civil, en el año 1995 creo que se modifica, porque en los marcos de los juicios de amparo, Declarar la inconstitucionalidad. claro, ya podían declarar la inconstitucionalidad, el juez ordinario podía declarar la inconstitucionalidad de una ley. Entonces, si admitimos que esa ley no era inconstitucional, quiere decir que en realidad nuestro sistema, nada impide que nuestro sistema sea un sistema difuso. Es concentrado porque así lo dispone la ley. Esa es una cuestión que la dejo ahí flotando, porque me provocó la reflexión de Jorge, que a su vez le provocó esta charla tan mesurada que diste, y tan completa y tan llena de ideas interesantes para discutir y pone un poco perspectiva al funcionamiento de nuestro sistema. Adelante, Jorge, adelante. Técnicamente tenemos un sistema concentrado de declaración de inconstitucionalidad porque solo la Corte puede declarar la inconstitucionalidad actualmente. Pero sí tenemos un sistema difuso de aplicación de la Constitución, puesto que el 137 le dice a todos los jueces, ustedes deben aplicar la Constitución antes que la ley. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, entonces, si nadie tiene nada más que agregar, José Luis está haciendo buenos comentarios, bimodal, dice él. Hay que ver también si la Corte Constitucional Colombiana ayer con el tema del aborto hizo una lectura moral o de qué tipo. Eso queda para la tarea de cada uno después de la charla. Josefina, adelante. Una preguntita más, Laura. ¿Cuáles son a tu criterio los límites de este sistema de control elástico? Porque si llevamos esta tesis al extremo, si no se le pone un marco básico, ¿cómo vamos a prevenir arbitrariedades que así mismo van a ser desfavorables para la efectividad del sistema de control? Y esa es la gran pregunta. Pero por citar algunos límites, creo que está el orden internacional de los derechos humanos, que a su vez tiene que ser tomado con pinzas, puesto que también
la Corte Interamericana es muy pretenciosa en cuanto al valor que quiere darle a su precedente, pero los límites en cierta forma estarían dados por el contexto social y político y por esa retroalimentación que se da entre las decisiones de la judicatura y la sociedad, y por el orden internacional, y por la propia Constitución. Pero sí, es ciertamente una cuestión que todavía no está del todo zanjada y que implica también serios riesgos, así como también implican riesgos el hecho de que se dejen todos los derechos a criterio del legislador por mayorías. Cada sistema tiene sus posibles riesgos. Entiendo, entiendo. Gracias. Gracias, Josefina. Gracias, Laura. Nuevamente hiciste gala de tu mesura. No es fácil encontrar un justo equilibrio. Hay algo que hay que rescatar de la exposición de hoy. Realmente las preguntas que se te hicieron son muy complejas y difíciles. Que se te pregunte, partiendo de la primera pregunta que disparó Josefina, hablando de la lectura moral, la pregunta de Gustavo, que también tenía su complejidad. Así es que yo creo que es muy importante que el instituto siga fortaleciendo estos procesos de admisión donde realmente podemos medir y calibrar un poquito la calidad académica de la expositora en este caso. Y bueno, yo simplemente me resta decirle muchas gracias a los miembros del Comité de Evaluación por su tiempo, por su dedicación, gracias a los miembros del Instituto por el acompañamiento y sobre todo gracias, Laura, una vez más por tu interés en ser parte del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Gracias porque se notó muchísimo la preparación. Yo, obviamente, por razones obvias, estamos en un proceso de evaluación. Tengo que, hay cosas que no puedo decir, hay opiniones que me las tengo que guardar, entonces así lo haré, pero lo que sí puedo decir es que se notó muchísimo tu preparación para esta charla. Se notó que hay muchísimo esfuerzo y tiempo invertido detrás de esta presentación que nos hiciste. Así es que, bueno, gracias por eso y cuando la comisión directiva reciba el dictamen del comité de evaluación, se estará haciendo la notificación que corresponda según el reglamento de admisión. Gracias, Laura, gracias a todos. Gracias a ustedes por su tiempo y aporte. Gracias. Hasta luego. Chao. No, eso no tengo.